Bien, el problema número 14 dice, si se aplica una diferencia de potencial de 24 volts al circuito ilustrado en la figura 2812, que es esta que tenemos en blanco, pregunta, ¿cuáles serán la corriente y el voltaje a través del resistor de 1 ohm? Notemos que el resistor de 1 ohm se encuentra en esta parte, que está metido bastante dentro del circuito. Y para poder contestar esto tenemos que partir del diagrama más simple que represente a todo este circuito e irlo extendiendo poco a poco. El diagrama más simple y equivalente es esta resistencia, que es una resistencia de 8 ohms, que es equivalente a todos estos resistores, como lo vimos en el problema número 12. Y tenemos información que nos va a hacer falta, que es el voltaje y la corriente, cada vez que nosotros vayamos descubriendo más y más resistores. Entonces, comencemos. Tenemos que la resistencia total es de 8 ohms y decimos que le aplicamos una diferencia de potencial de 24. Entonces, si tenemos resistencia y el voltaje de 24, podemos calcular una corriente, que es voltaje entre resistencia, y eso son 24 volts entre 8 ohms, 3 amperes. Entonces, quedémonos con eso, que en total en todo el circuito están recorriendo 3 amperes. Pero tanto el voltaje como la intensidad de corriente se van a repartir de manera diferente según sea el caso. Bueno, comenzamos entonces a hacer la equivalencia entre este sistema y este otro que tenemos en amarillo, que es un poco más extendido. Ahora tenemos al resistor de 4, un resistor de 2 y otro resistor de 2 en serie. ¿Por qué? Bueno, el resistor de 4 representa a este que tenemos aquí. Este resistor de 2 representa a este que tenemos acá. Y este de en medio, que tiene 2 ohms, representa o es la resistencia equivalente a todo este sistema. Si tú regresas al problema número 12, vas a ver cómo todos esos se pueden sustituir únicamente por una resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Bueno, ahora, es importante este sistema porque justamente ahí se encuentra el de 1 ohm. Pero antes de avanzar ahí, tenemos que encontrar cuál es la resistencia y cuál es el voltaje y cuál es la corriente eléctrica que hay justamente en esa parte de los 2 ohms equivalentes. Porque ahora aparece junto con otros dos y todos estos están conectados en serie. Entonces aplicamos las reglas de la corriente y el voltaje en serie y sabemos que la corriente se conserva y el voltaje se distribuye, ¿correcto? Entonces, si la corriente se conserva y si anteriormente habíamos calculado que hay una corriente de 3 ohms, pues entonces en cada uno de los resistores va a haber una corriente de 3 ohms. Por lo tanto, en este sistema de 2 va a haber 3 amperes, ¿ok? En el de 2 ohms va a haber 3 amperes, porque así lo calculamos anteriormente, se conserva. Pero el voltaje, este voltaje de 24, según las leyes de los resistores en serie, se va a repartir. Se va a repartir entre cada uno de los resistores. Si aquí hay 3, aquí me faltó agregar un B3, porque hay 3 resistores, entonces va a haber 3 diferentes potenciales. Aquí va a haber un potencial, ay, me equivoqué. Aquí va a haber un potencial, aquí hay otro y aquí hay otro. Nos interesa el de acá. Si ya sabemos cuánto vale la intensidad de corriente, que dijimos que es de 3, y tenemos la resistencia que es de 2 ohms, pues encontrar el voltaje es muy fácil porque es corriente por resistencia. Entonces multiplicamos 3 por 2, pues da 6 volts. Entonces, en este circuito de donde hay 2 ohms, hay una corriente de 3 amperes y hay un voltaje de 6 volts. Ahora, tenemos nosotros que extender esta resistencia de 2 ohms porque sabemos que es todo esto. ¿Cuál sería una manera sencilla y cuál sería un primer paso de desarrollarla? No vamos a poner todos, no. Vamos a poner a estos que se encuentran en serie, ¿sí? Estos 3 resistores que están en serie, que a su vez están en paralelo con este de 3. Ahora observa, aquí tenemos al de 3, que está representado por este, que está en paralelo con estos 3, pero estos 3 no los ponemos de manera explícita, sino ponemos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente entre estos 3 es 2 más 3 más 1, 6 ohms. Justamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces ve que este diagrama en verde
es equivalente a considerar los resistores dispuestos de esta manera. Bien, entonces nos concentramos en esta parte. Lo que sabemos sobre todo este sistema es que hay una corriente de 3 y hay un voltaje de 6 volts. Pero ahora estos dos están conectados en paralelo. Y en paralelo, el voltaje total se conserva. Significa que si antes teníamos 6 volts en todo este diagrama que coincide con este, ¿sí? Que había 6 volts, por lo tanto aquí hay 6 volts, el voltaje en paralelo se conserva, entonces acá y acá hay un voltaje de 6. Por eso ponemos acá que el voltaje en este resistor de 6 volts, de 6 ohms, perdón, es de 6 volts. ¿Sí? Aquí son 6. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente aquí se distribuye, entonces hay que calcularla de manera individual. ¿Se puede? Sí, porque en este de 6, que es el que nos interesa, porque ahí está metido el de 1 ohm, ¿sí? Por eso lo estamos investigando. En este de 6 tenemos un voltaje de 6 volts. Calculamos la corriente, voltaje entre resistencia, 6 entre 6, 1 amper. Y ya tenemos entonces la corriente que hay en este circuito de 6 ohms. Es decir, que en este pedazo, aquí, considerado estos, hay un voltaje de 6 volts y hay una corriente I de 1 amper. ¿Ok? Entonces, pues tomamos el último diagrama, que es únicamente considerar a estos tres, que lo tengo aquí en azul. 1 ohm, 3 ohms y 2 ohms. Los tres están conectados en serie, por lo tanto, se van a repetir estas dos condiciones que tengo acá, donde la corriente se conserva y donde el voltaje se distribuye. Y bueno, ya vamos a tener entonces la primera respuesta. Como en serie la corriente se conserva, si anteriormente dije que había 1 amper, lo calculé acá, 1 amper, entonces a través de cada uno de los resistores también hay 1 amper de corriente. ¿Ok? Porque se conserva, es la misma, aquí hay 1 amper, aquí hay 1 amper y aquí hay 1 amper. Entonces la corriente en el de 1 va a ser de 1 amper. Va a ser la primera respuesta porque nos preguntan cuál es la corriente, corriente de 1 amper. Y una vez que tengo la corriente de 1 amper, y si aquí hay una resistencia de 1 ohm, calcular el voltaje es muy fácil, es calcular la intensidad de corriente por la resistencia. Si cada uno vale 1 amper por 1 ohm, 1 por 1 me da 1, y pues la unidad de voltaje pues son los volts. Por lo tanto, la diferencia de potencial que hay acá es de 1 volt y por aquí pasa una corriente de 1 amper. Esas serían las respuestas para el problema 14.